Cuando yo tenía 9 años, mis hermanos tenían un par de años menos, nos fuimos a vivir de Cipolletti, Río Negro, a Adrogué, provincia de Buenos Aires. Siempre me acuerdo que bajamos del tren en Temperley y en la plaza tenían un cañón. ¡Qué bárbaro! Hasta ahora me acuerdo de esa fotografía en la plaza de Temperley. Una plaza que tenía un cañón de veras ahí en la plaza. ¡Qué fantástico! Eso y el monumento al perro que está en la plaza, en la estación de Longchamp, creo, son cosas que no te olvidás más. Papá se hizo cargo de la iglesia de Adrogué, y entonces ahí en Adrogué conocimos a un señor de la iglesia que tenía un oficio maravilloso. Era sastre naval. No era un desastre, era sastre, sastre naval. Es decir, arreglaba uniformes, cosía botones, pero tenían en una especie en su taller ahí, eh, tenían una especie de cancha de básquet, algo así, de piso de madera, que era el lugar donde cortaban para hacer velas de barcos, que esa era parte de su oficio como sastre militar. Y era re interesante porque entonces movían unos paños gigantescos, para colmo en esa época que todavía no había mucha cosa sintética, los paños eran de esos paños que se mojaban y entonces pesaban toneladas en los barcos, pero cuando lo tenés que coser y se le hacen a las velas todos unos refuerzos y unas alforcitas para que tengan como una pancita para que puedan navegar mejor. Ellos tenían en ese piso que era, ya te digo, como el piso de una cancha de básquet, tenían pintados los perfiles de distintas velas y entonces cuando le encargaban a él que haga una vela para tal o cual barco, él ya sabía y ponían los paños de tela unidos ahí y ahí entonces lo marcaban y después lo cortaban y te imaginas lo que era coser eso. Tenían unas parvas de tela por un lado y él con la máquina chiqui, 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 cosiendo eso. En los barcos, esas velas gigantescas que tenían los barcos a vela de ahora tienen unas velitas que son sintéticas y son mucho más livianas y no se empapan de agua en medio de las tormentas, pero esa época, maniobrar un barco a velas como la fragata Libertad, el barco más bello que he visto en mi vida, todo luce, todo brilla, todo es madera lustrada y bronce, y las velas, bueno, las de ahora no sé cómo son, pero las de antes, ¿te imaginas lo que era bajar una vela y agarrarla? Todas esas maniobras se tenían que hacer en equipo, porque si no, uno solo, salvo alguna velita pequeña, no la podía manipular. ¿Sabes cómo se llama la maniobra de bajar la vela? Arriar, claro. No, no, pero me refiero a cómo es la maniobra de bajar una vela y doblarla. Viste que en el Villiquen, que cuando uno iba a la escuela tenía la fragata las fragatas de Belgrano, el almirante Brown y esas cosas, y veíamos las velas a veces atadas, atadas como unos chorizos largos. Esa maniobra de bajar la vela que no se te enrede, que no te la sople el viento y que te haga volar un marinero al agua, esa maniobra se llama cazar, es decir, agarrar la vela y poderla, tenerla controlada para poderla doblar, cosa de que cuando haya que desplegarla, se pueda desplegar fácilmente y no tener un enredo de cuerdas y de trapos colgando que el viento sopla y que encima eso quede prolijito como le gusta al señor capitán. Firmes. Por eso es que nosotros en nuestro lenguaje hasta el día de hoy, el lunfardo me refiero, usamos la palabra casar con la idea, esta es casar con Z, de paso aviso, no es casar con S, que eso quiere decir condenar al matrimonio a alguien. Esto es casar con Z, que quiere decir tomar una vela y bajarla ordenadamente y prolijamente para guardarla plegada. Casar, agarrar, y de ahí nosotros usamos muchas veces la palabra la casás. Bueno, ese significado etimológico está en el texto que voy a leer a continuación, donde el apóstol Pablo estaba pasando un mal momento él y la gente de la iglesia en Éfeso
estaban preocupadas por él. Mirá qué imagen linda, ¿no? La iglesia preocupada, orando por él en Éfeso, pensando cómo le irá a Pablo con este asunto y qué sé yo, y él les escribe una carta para calmarlos a ellos y decirles así: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Qué casualidad, yo también oro lo mismo por vos, mi querido escuchante, mi querida escuchante. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan cazar, comprender, dice acá, pero bueno, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Si vos desgranás este texto vas a encontrar varias promesas, pero básicamente hay una promesa y es: pase lo que pase, pase lo que pase, mientras podamos tener ese vínculo con el Padre, ese cordón umbilical con Dios, está todo bien. Vos fijate que la idea de Pablo es que uno puede experimentar, puede cazar, dice, podés cazar este concepto que es un concepto dimensional. Vos fíjate que menciona el largo, el ancho, el alto y lo profundo, incluso lo profundo. Es decir, que son dimensiones en 4 sentidos desde uno, con centro en el ombligo, de ahí para arriba, para abajo, para la derecha y para la izquierda, para adelante, para atrás. Es como estar abajo del agua, pero normalmente nosotros, cuando estamos abajo del agua de adultos, estamos ahogándonos. Pero hay una imagen muy bonita, que por eso usé la palabra cordón umbilical, que implica un sentido de protección y de rodeo por todos los lados. Y es la figura del tiempo que pasamos en la pancita de mamá. En ese tiempo, cuando estábamos en la pancita de mamá, no teníamos ni siquiera que morder la comida para estar alimentados. No teníamos que respirar hondo para llenar nuestros pulmones de aire. No teníamos que hacer nada. No teníamos que ir a ningún lado porque éramos llevados. No teníamos que preocuparnos por el frío o por el calor, porque el cuerpo de mamá nos protegía. Así, dice este texto, aprendamos a comprender en el sentido de experimentar, de cazar, es decir, agarrar algo y tenerlo en tu control. Esa cosa que tenés que tener en el control de tus manos, especialmente en tiempos como este, es experimentar el amor de Dios. Y te vas a sentir rodeado por arriba, por abajo, por atrás, por adelante, por todos los lados del gran amor de Dios. Y si experimentás un amor tan grande como ese, las demás cosas no se ven un poquito más pequeñas de lo que habitualmente las vemos.